sacaba fotos. Sí. Sí. Sí, decía ella. Y bueno, esa es esa serie. Y acá, esto es en Mendoza. Toda mi familia, lo que iba a decir, era de Mendoza. Mi mamá, mi papá y todos y todas de Mendoza. Entonces, yo nací acá. Y mi hermano Federico también. Y vivíamos primero en la calle Bolívar y después en Villa Urquiza toda la vida, te diría desde los 2 años y pico. Esas fotos ya es de... Es increíble la cara, los ojos, pero sos idéntico ahora. O sea, tenés los mismos ojos, las mismas cejas. Todo es algo como muy característico tuyo. Menos mal. ¿A quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? Gran pregunta, che. Físicamente y también puede ser en Me personalidad. parece que los pómulos a mi mamá... A tu mamá, sí. A la mamá. Y la ceja, no sé, no recuerdo lo de tu papá, pero tu mamá. Las cejas seguro. puede ser a mi papá. Pasa que yo tengo unos remolinos en las cejas. Soy una que se va para donde quiere. Sí, posta, te juro. Tengo un quilombo ahí, entre otras cosas, ¿no? Entre otros lugares. Pero sí. ¿Y de personalidad? ¿Sacaste un poquito de ambos? Sí. Yo creo que saqué... de mi mamá... Hay algo que tiene ahí que ver con la sensibilidad y cierta cosa. Mi papá también, pero mi mamá principalmente. Mi papá más sensible, pero más como los hombres, ¿viste? Más cerrado. En ese sentido, más duro en algún punto, más coraza. Y el temperamento claramente es más de mi papá, de mi abuela paterna. Digamos que el temperamento que el otro día sí me se reía porque Es más cabrón. un par de veces eso claramente es más de mi papá. Netamente, te diría. Se nota igual, ¿eh? Sí. Pero sí, ¿viste? Todos tenemos de ambos. Y Te voy a ella- hacer... Sí. Sí, te voy a hacer una pregunta que la necesito hacer. Sé que por ahí es básica, pero necesito saber cuándo arrancó tu amor por la cocina. Porque ya sabemos que estudiaste, bueno, lo has dicho varias veces. La primera camada del Gato Dumas, que estuviste en Cocineros, que te encanta cocinar, pero de chico, ¿ya te gustaba cocinar? No, cero. Mi mamá, actriz. Como dice ella al día de hoy, yo arranqué, ella estudió en un colegio de monjas, Ajá. yo arranqué a los 6 en Las Monjas. En Las Monjas. Ella es actriz del día que la subieron la primera vez y te lo dice así. Mi papá, escritor y periodista. Escritor desde la primaria, hacía las crónicas de los partiditos de fútbol de los recreos. Mirá, Vocación los dos de toda artístico, la vida. mal. A full. En mi casa se cocinaba lo mínimo. Ujú. Lo mínimo era, mi vieja hacía un estofado los domingos y una pizza que salía duringa los viernes a la noche, viendo Titanes en el ring, me acuerdo. Y nada, y eso era. Y a veces uno absorbe de sus abuelos, pero mis abuelos eran de Mendoza. Entonces... No tenías mucho contacto. Solamente ibas. los fines de año cuando íbamos a pasar Claro. las fiestas. Me acuerdo del lado de mi abuela Luisa, una casa de adobe de 100 años de antigüedad, súper austera, techos altos, y el fondo era una huerta interminable. Pero cuando te digo interminable, estoy hablando de... Así se vivía, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. se tenía el chiquero, los chanchos que se alimentaban para después hacer la factura, como le dicen. Había gallineros, había una huerta... Pero cuando digo gigante, estamos hablando de 40 metros de fondo por 20 de ancho. Era todo huerta, que había cuartos que estaban hechos para guardar las conservas. Y bueno, eso y el horno de barro entre la huerta, eso me acuerdo mucho. Y las empanadas que salían de ese horno de barro, y yo llegaba ahí y tenías que esperar porque eran empanadas mendocinas, ¿viste? Y te salían re... Todo eso, esas imágenes las tengo, las acequias. Y después por el lado de mi papá, ellos eran de Luján de Cuyo, pero ya vivían en Godoy Cruz, justo enfrente de la bodega Escorihuela, ahí en la parte de atrás. Y sí me acuerdo de una casa enorme que tenía salida a 2 calles o a 3, con un galpón en el fondo que era un flash, ¿viste? Vos estabas en la casa que la había construido mi abuelo, me acuerdo. Y te ibas atrás y abrías un patio y de golpe aparecía un galpón tipo tinglado, pero gigante, que había de todo. Estaba desde el 404 que tiene mi papá todavía, gris. Mirá. Hasta habían tenido almacén de ramos generales, entonces estaba lleno de cosas que habían quedado.
Pero no tenía que ver con la cocina. Pero no tenía que ver con la cocina. Sí recuerdo 3, 4 platos que son los que he hecho a lo largo y a lo ancho de cocineros, que es el arroz con pollo y tomate de mi abuela Juana. Pero no mamé la cocina de ese lado. Yo caigo a la cocina, diría yo, de casualidad o de curioso. Porque O por destino, qué sé yo. Claro. No, Puede sí, ser. por destino todo, digamos, pero no era algo que estaba. Yo previo a entrar en la cocina, cuando yo termino el secundario, esto lo voy a sintetizar porque si no vamos a estar. Yo hice 4 o 5 carreras. Arranqué 4 o 5 carreras. Estamos hablando de arranqué. No sabías qué hacer, digamos, qué No. estudiar. Primero genética, pero había que estudiar biología para genética. Entonces estuve ahí, no habré durado menos de un año. En Misiones estudias genética. Claro, como yo era muy chiquito y nada, era un bebé cuando terminé el secundario, era como irme a Misiones, entonces, bueno, no, arranquemos con biología y después vemos. Nada, el después vemos, al año ya, chavo, hasta luego. Después empecé actuación y periodismo, recién arrancaba TEA. Estuve un año en periodismo y actuación seguí 3, 4 años. Pero en el medio de ese momento traté de estudiar, no seguí filosofía. En esa época había una carrera llamada Artes Combinadas. Bueno, eso no prosperó. Dentro de mi formación como actor, primero con Aleso, después con Gandolfo, llegué a hacer una película, pero a mí me generaba pánico. ¿Hiciste una película? Pero me cacha. ¿No sabías que hice una película? No me Así- acordaba. sí, creo que pero hace sí poco contaste, Bajo sí. creo que bandera. sí. Bajo bandera Sí. de Juan José Jusit, Miguel Ángel Solá, Federico Y Luque. hablas, tipo, tenías buena ¿Tenías un bolo. papel ahí? No. El personaje. Toda la película gira alrededor de ese personaje. ¿En serio? No. Sí, pero yo le tenía Ay, quiero pánico ver. a la cámara, chicos. Pero real, ¿eh? Me había formado un montón, pero me costaba horrores. Era una coproducción con Italia, me acuerdo. Y era. Acá hubo un caso, el caso Carrasco, Sí. por eso se abolió sacó el servicio militar obligatorio. Ujú. Y era el mismo caso, pero 20 años antes para no generar quilombo, digamos. Claro. El personaje ese era yo. Entonces la película giraba alrededor de el raconto de qué había pasado con este chico. El personaje era Lito Ponce, me acuerdo. Mira. Angelito Ponce. Yo puedo que yo tenía 22, 23 y no daba 18. ¿En serio? Era espectacular. Parecías más chico. Un elenco tremendo. De ahí me acuerdo que estuvo Topa, le mando un abrazo a Topa. Topa. Topa era uno de los Mirá. soldados, Diego Reinhold. ¿Sabes Mirá. lo que era? Éramos una camada linda ahí. Y bueno, y varios más Escarpino. Bueno, toda gente de aquella época. Pero cuando terminó la película, posta que a mí me costó horrores la película. Te costó verte. ¿Qué? Me costó hacerla, insisto, me daba pánico la cámaras. cámara. Sí. Mira. Y al toque me dicen de hacer otra película, el casting para otra película en donde se desarrollaba todo en un restaurante y yo era el dueño, un pibe joven que puso su restaurante. Ujú. Y la película, yo me preparé, nada, con lo que te podés preparar en tu casa. Hice el casting, pero la película nunca se hizo. Y yo, como venía con esta suerte de crisis y cagazo escénico y demás, dije, bueno, voy a tomarme un año sabático con la plata de la película anterior y me voy a hacer un cursito de algo, de cocina. Así fue. Y cuando empecé a averiguar, estaban armando la escuela del Gato Dumas y me metí en la escuela del Gato Dumas. Y bueno, y me Y tomó por arrancó completo, porque en el segundo año yo ya no tenía más plata para Claro. seguir con esto. Entonces pedí una beca y me dijeron, mirá, no te podemos dar una beca, te damos trabajo y mientras vos estás trabajando vas y tomás las clases y no Claro. sé qué. Y con un sueldo también, ¿no? Pero era menor porque yo me pagaba con eso. Y ahí estuve a pleno laburando como loco, aprendí una barbaridad y bueno, me hice muy amigo de Borja Blázquez y así fue como me tomó la cocina. Me encontré adentro de la cocina, pero fue como Después un de intentar curioseo. varias cosas, claro, Sí. porque no sabías qué hacer, que es lo que le pasa a muchos también Sí, sí, adolescentes que salen de la Exacto. escuela. Exacto. Fuiste intentando hasta que la cocina te Sí. atrapó. Y así fue. Y desde que empezaste con la cocina nunca paraste. Y ahí no Estudiaste paré. afuera. Me fui ahí a San Sebastián, por Ujú. Borja. No era la época en donde habían pasantías armadas como ahora o como después. Tenía que tener algún contacto y ya, ¿viste? Entonces me fui a vivir a la casa de la mamá de Borja, le mando un beso gigante. Y estuve en restaurantes del grupo Verazategui.
que era un grupo muy grosso allá, Estrellas Michelin y toda la bola. Y laburé como loco ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Algunos meses súper intensos. Sí. Porque no era ir a hacer 40 horas semanales, era ir y estar al lado de hacerlo en la vida de cocinero. ¿Ibas, volvías a Argentina, seguías trabajando acá y volvías a ir? No, yo cuando fui estuve varios meses y cuando me estaba por volver, estamos hablando de una época en donde el celular era súper básico, en donde me tuve que hacer una cuenta de mail porque no tenía todavía, Sí, sí, sí. en donde estaba la agenda con los teléfonos, La guía. claro, y cuando yo me estoy por volver de San Sebastián, decido volver por Roma para visitar, recuerden que la película que había hecho era coproducción con Italia, Sí. a un amigo italiano, que era el protagonista italiano de la película, Daniele Eliotti, una especie de Charry de allá, digamos, ponele, fachero, tostano, viste que es una cosa de loco. Y claro, cuando yo me caigo allá, no entendía nada él cuando yo le explicaba que era cocinero. ¿Qué? Boludo. Me dice, ¿qué? Boludo. Sí, sí. No seguiste ¿Cómo, actuación, boludo? sos cocinero ¿Cómo? ahora. No entendía nada. Entonces, me vine para acá y después él me insistía en que vaya para allá y después me fui a trabajar un tiempo a Roma. Qué bien. Ese fue como el primer recorrido así Gastronómico. gastronómico. ¿Y el amor cuándo te llegó, Juan? ¿Cuándo la conociste a Pau? Apa caramba. Epa. Al hueso fue directo. Ah, te dije. No hubo ni conexión. No. che, era pum. Yo la amo a la La amo, No, la amo. ella tiene el puñal y te lo li- No le demos mucha Contanos vuelta. tu historia con Pau, a ver. No, con Pau, mirá vos la vuelta. Con Pau éramos compañeros de teatro en el taller de Gandolfo. Ah, mirá. 10, 12, 13 años antes de que recién arranque algo. Éramos amigos. Otro que también era amigo nuestro, pero estaba en un año más abajo, nos cruzábamos en algunas clases en común, era Juan Ferrara. Ah, Mirá mirá. las vueltas, ¿no? En ese momento éramos amigos. Había ahí un histeriqueo, pero ella estaba en pareja, yo después también. ¿Viste cuando no son Claro. los momentos? Ujú. Histeriqueos, boludeces, pero cero, ¿eh? Algún piquito suelto que se había Epa. escapado por ahí. Pará, ¿no? Si tenían pareja. No, pero se ve que estábamos en un pero mínimo, ínfimo. Sí. Era histeriqueo. Menos mal, ¿viste? Porque a veces decimos, ¿viste? Pues, capaz que pasaba algo ahí y después ya no. Ujú. Y yo después cuando me meto en cocina, dejo de verlos a ellos porque la cocina va a contramano de todo eso. Claro. La cocina, laburá los feriados, bueno, en fin. Estás claramente... En paralelo. Yo no podía ir ni a los cumpleaños. Menos esclavizado, laburo Sí, gastronómico, sí, sí, sí. Claro. 100%. Y vuelvo a verla a Pau en el 2003 más o menos. Algunos años después. Cada tanto nos cruzábamos, pero era mínimo. Y nada, lo que sucedió fue que decidimos como amigos irnos al sur de vacaciones, Re vieja esa. Ah. de mochileros. ¿de mochilero? Y ¿sabes que se reían y me decían, nada, dale? Le digo, somos amigos, o sea, la conozco hace 12 años. Yo necesito irme al sur, a Lago Verde, me acuerdo, ahí a los Alerces, hermoso. Porque ella es del sur, ¿no? Ella es de Neuquén. Y bueno, y nos fuimos, y finalmente nos fuimos en una carpa grande en vez de ir en dos chicas, y bueno, y después... Sigue ahí. felices. Pará, el primer beso. Y el primer beso fue ahí. ¿En Che, el sur? pará. Che, bien, ¿Qué bien. están preguntando estos chicos? Pará, no, me gusta Este- porque es bien película de amor. Sí. El primer En beso. el Mira, sur. mira, escuchá esto. Nosotros, yo ya, obviamente ya era cocinero. Y yo me acuerdo que me llevé una sartencita que era de la mamá de ella, pero esas que no fallan. sí, no me fallan. duró muchos años. Y agarraba unas piedritas y ponía esto, hacía un fueguito y de golpe tortilla de papa en el medio del coso. Ay, Te juro que no era con intención de, Mirá cómo le de enamoró con la conquistar. tortilla. Pero yo veía todo cómo miraban los otros que estaban con con la sopita esa, ¿viste? Sí, que lo cortás y... Y decía, ¿y este es una tortilla? Ese fue un lindo Claro, ¿cómo caballito no de la va a batalla. enamorar, no? Y nada, Y por y el eso primer era- beso fue ahí, yo creo que, no sé, ahí a los 2 días. Y sí, Y ya sí. está. Porque yo Después de soy años. medio, vamos a decirlo así, medio lenteja, ¿viste? Yo soy medio lentejón, entonces tardaba, nos íbamos de caminata, al otro día nada. Ella otra esperando, por caminata. favor, que me dé un beso. No sé, me lo habrá dado ella, creo. Fue medio así, o mutuo.
Qué lindo. Pero bueno, nada. Y Encontramos fotos, películas de tu película, Ay, Juan. la quiero ver. Yo quiero verte de joven, Sí. por favor. acá estamos. No. Noche tengo imaginaria, si me llevo a quedar dormido pierdo. Daniel Elliot es él. Júrame que no le contaste a nadie más que el cura. ¿Hasta cuándo, repito? Lito, vos no sabés lo que te puede pasar si abrís la boca. Yo puedo ser muy bueno, traerte el café y todo, pero te puedo destruir, no te olvides. Podría envenenarte sin que te des cuenta. Muy jovencito, Juan. Y ahí en su punto. ¿Cuántos años tenías? 22, 23 años. ¿No viste que no doy 18? Sí, No, no, sos súper chiquito, súper muy chiquito. ¿Acaso no soy virola yo? ¿Qué puedo ver? Bueno, Virola y se le decía en los años 70 lo que tenían corto de vista. volviendo. ¿A dónde Cocineros volvemos? argentinos, ¿en qué Sí. momento entra tu vida? Porque vos hasta este momento, vamos cronológicamente, ¿no? Claro. Arrancaste con un montón de carreras, Me entraste gusta a esto, vamos con la carrera y la otra me tira por acá. fuiste La otra a me tira por acá. Europa, conociste a Pau mayormente en 2003, No, ya la conocías de conocí antes. 10 años antes, pero empezó sí, ahí. sí, pero ya ahí ya era parte de tu vida. ¿En qué momento tuviste también tu primer hijo? Y entraste a Cocineros. ¿Fue todo ahí? Fue casi en Ordename esa simultáneo. historia. Te ordeno la historia. Año del 2006 al 2008, yo armé un programa, me armé un equipo de cocina Sí. y que en ese equipo justamente estaba Juan Ujú. y producíamos programas para el Gourmet. Sí. 30 y pico de programas para el Gourmet. Se está por venir fin del 2008, me suena el teléfono, Seba Cirulnik, me dice, te venís a charlar un rato, que hay un proyecto, sé que en el verano ustedes no van a grabar, porque él me había llevado al Gourmet en su momento. Ujú. Y Seba ya estaba en Capou, la productora que produce Cocineros Argentinos desde siempre. Y bueno, me voy a charlar con él y me dice, vamos a hacer un programa. Yo ya me estaba como amigando un poco con esa cosa de distancia con la cámara, etcétera, etcétera, porque me había ido para el otro extremo, no quería Claro. saber nada. Sí. Hice mucha vida de restaurante, esto de lo otro, y después todo lo que ya vengo contando, después produje programas, pero claro, vas produciendo programas y la cámara la ves todos los días. Sí. Del lado de atrás, pero la ves. Algo se está Sí, te amigando sin amigás. que te des cuenta, Ujú. digamos. Entonces me dicen, me dicen, ay, me dice él, vamos a hacer un programa, queremos hacer un programa, tenemos que armar toda la parte gastronómica del programa, que es como una liga de cocineros que van a recorrer el país. El programa va a durar 3 meses, en principio. Se va a llamar Cocineros Argentinos, pero en realidad olvídate de ese nombre porque no va a quedar ese nombre, porque no nos cierra. Así, ¿eh? Vemos. Sí. Y mandame gente para el casting, que se banque la cámara, que no sé qué, porque... A vos como que te dijeron, che, necesito que me ayudes, que me des una mano con este Claro, programa. yo armaba la parte gastronómica Claro, del programa. bien. Ellos venían del palo televisivo. Entonces, a mí me gustó la idea de contar gastronomía de toda la Argentina. Y no solo le digo, entre otros, a Juan que vaya a hacer el casting, mirá las vueltas, sino que le propongo a él hacerlo yo. No sé, me sentí como que hay algo, ahí hubo un flechazo interno y yo dije, Es esto. si este cuento es lo que yo imagino que puede ser, aparte me están pidiendo que colabore con el armado, y yo tengo ganas de esto, de ir recorriendo y mostrando. En ese momento se focalizaba más en los procesos productivos. Ujú. Lo que pasa es que cuando empezamos a armarlo, al toque aparecieron las historias, esas historias mínimas que finalmente cuentan todo. Y bueno, hice el casting y lo contó un poco Sime el otro día. Tenemos el casting para ver. Queremos ver. Bueno, queremos he quedado. Por favor. Con el casting que van a ver he quedado. Donde uno de los protagonistas es un chef. Se cayeron los créditos en la Argentina. No, de golpe caí en lo del Gato Duma, que estaba en obras, se estaba recién haciendo y bueno, generalmente funciona así. Me metí de cabeza, terminé haciendo la carrera. Cuando me quise dar cuenta, el actor quedó en otra parte. Y lo que voy a hacer es un pequeño homenaje a mi abuela y a mi familia materna. Hice un sándwich de jamón
te digo, con Marceli. A ver, todo el primer año me dormía con 2 ganchos acá para tirar una sonrisa. Eso te iba a decir, bastante Hijo de puta, estaba serio. todo con alambre. Secoide, ¿eh? Nada, Secoide. eso, se dio así y nada. Y la verdad que por suerte Cocineros se expandió todo lo que se expandió. Para mí es el proyecto laboral claramente más importante de mi vida. O sea, le puse todo sin imaginar que iba a quedar en ese casting y después seguí de la misma manera. La gente por ahí no sabe, pero Juan es una persona muy larguera. ¿Qué ¿Qué pasó? quiere decir esto? Que cuando le decís, che, Juan, necesito ayuda con tal cosa, Juan te va a mandar un audio de 8 minutos. No, ¿qué vas a poner, Pato? Yo recién lo conocía, no te asusté, nada. Pero digo, yo Hasta recién lo Calabrese me conocía. decía. ¿Qué te decía, Cala? Calabrese me preguntaba, creo que Juan, vos no lo sabés. A veces Cala salía y se iba a la cocina, iba a fumar. Y viste que yo le armaba la receta a Cala. Sí. Y le decía, Cala, ¿qué tiene ganas de cocinar mañana? Y me decía, ¿qué hace Braceli? Y va a hacer una pasta. No, vale, va a ser el preámbulo de la pasta. Hagamos algo sencillo, me dice, porque va a estar 3 horas con la pasta. Sí, eso Sí. de dedicarte tu tiempo y te gusta hacer larguero, Y soy ¿no? detallista, Sí, chicos, sí, ascendente sí. en Virgo, soy detallista. Apasionado. Porque se viene una pregunta colorada, que por ahí te va a hacer poner un poquito colorado. Preparate. No te preocupes. Yo creo que me voy a ir. No. Guarda con la cola del yacaré. Porque, bueno, capaz que no lo sabe mucha la gente, pero cuando yo recién también te conocí, que estábamos hablando del tema del programa, de esto y demás, Sí. una vez me mandó un audio de 14 minutos. Y bueno, había que entrar en, Yo dije, en yo sintonía. creo que nadie en la vida me mandó un audio de 14 Me minutos. respondió eso, le digo, mirá que te puedo mandar uno de 35. No, pero aparte me pusiste abajo, ponelo en por 2, porque obviamente lo iba a poner en por 2 porque no hay chance de escuchar 14 minutos de una... Sí, y si no iba por 5, porque si no hubiese puesto por 5. Con el mayor de mi respeto, Bravo. por favor, Juan. Pero, viéndolo lo arriero que sos y demás, Oh. yo quería preguntarte, mi pregunta colorada de la fecha, si también para el amor sos larguerito o te gusta ir al hueso. Y depende, ¿viste? Depende. Depende de qué. No, hemos tenido nuestras épocas, yo qué sé. Uno cuando es más joven es más de ir al hueso, porque nada, entre otras cosas, pero porque uno va más al hueso. Me estoy metiendo solo en un berenjenal. Está metiendo- Estas son las preguntas en donde hay que responder sintético. Claro, o sea, Pero como yo tengo un problema con la síntesis. Mirá cómo va. Sí, Sí, larguero, Y a mí me gusta el tiro largo, pero bueno, a veces se puede y a veces no. Eso. Muy bien, Juan. Muy bien. Bueno, vamos, ¿te invito? ¿Vamos a cocinar? Sí, invítame, Me ya encanta. me tiraste. Vayan a cocinar ¿Cuál fue? tranquilos. ¿Me gustó? Yo los libero. Sí, no sé qué, sí, un día fuiste, no sé